Si quieres conocer cómo puedes convertir a tu equipo en el mejor del mundo, no te puedes perder el episodio de hoy. Tenemos con nosotros a Chucho Ramírez, el exitoso entrenador de fútbol mexicano, quien ha dirigido a diversas selecciones nacionales como a la Sub-17, la Sub-20, la Selección Mexicana Mayor o al Club América, habiendo logrado nada más y nada menos que ganar la Copa del Mundo con la Selección Mexicana Sub-17 en un proceso de construcción de equipo que llevó varios años de trabajo y que culminó con una brillante final contra Brasil en el año 2005. Toma nota, que hoy hay muchos aprendizajes para implementar con tu equipo y conducirlo al éxito que vosotros hayáis definido. Bienvenidas, bienvenidos a Equipos Invencibles. Un equipo invencible no es aquel que no pierde, sino aquel que no se deja ganar. Vivimos tiempos en los que es más necesario que nunca trabajar en equipo, incluso en la distancia. Sin embargo, nadie nos ha enseñado cómo hacerlo con éxito. Permíteme que te comparta estrategias, ideas y herramientas bajadas a tierra desde mi experiencia trabajando con diferentes selecciones nacionales de rugby, así como atletas olímpicos, líderes de organizaciones y equipos de empresas multinacionales para que puedas construir tu equipo desde cero, lo puedas acompañar hasta su alto rendimiento y como consecuencia obtener resultados extraordinarios. Porque creo en los equipos como motor de cambio y evolución. Y porque creo en aquellos líderes que tienen las agallas de liderar desde y con el corazón. Porque la vida es un deporte de equipo y porque juntos siempre llegaremos más lejos. ¡Que comience el juego! Esto es Equipos Invencibles. Muy buenas, Chucho, bienvenido a Equipos Invencibles, este podcast donde hablamos justamente de cómo crear, cómo construir y cómo acompañar a nuestros equipos a que alcancen su máximo rendimiento. Muy buenas noches, porque la gente no sabe, pero son las 11 de la noche, no tiene otra hora, Chucho, tiene todo el día de trabajo y aún así a las 11 lo está dando absolutamente todo. Bienvenido, Chucho, y muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Un placer poder estar contigo y bueno, pues disfrutar de esta charla y bueno, pues de seguirte deseando el éxito que has tenido. Mil gracias, igualmente, Chucho. Pues mira, arrancamos con una pregunta que a mí me tengo mucha curiosidad por conocer. 2 de octubre, año 2005, México Sub-17 se proclama campeona del mundo. ¿Cuándo creíste, Chucho, que ese sueño era posible? Que ese sueño era algo que se podría llegar a alcanzar. Bueno, creo que nace en relación a que yo ingreso en el 2001 a ser el técnico de las selecciones menores. Tuve un pasaje muy importante para poder pues ser el técnico de esta selección. Estuve en Argentina 3 años en el club Boca Juniors, haciendo un trabajo para el Comité Ejecutivo de Fútbol Televisa. Y en esos 3 años, pues decidí tomar el curso de entrenador allá en Buenos Aires. Y bueno, tuve la oportunidad de compartir pues con grandes personajes, ¿no? Del mundo del fútbol en Argentina. Entonces, la verdad, ahí fue ese inicio y prácticamente, bueno, pues en el 2001, cuando Alejandro Burillo me invita a ser parte de esta selección, pues ahí es cuando arranco con los mismos jugadores que fueron campeones del mundo, ¿no? Esa fue mi primera experiencia directamente como técnico de selección nacional. Uh-huh. Y en 2001 entiendo que es la primera vez, digamos, que eres el head coach, por llamarlo de alguna manera, de esa selección. Y en tu cabeza, ¿hay algún momento que digas, tengo clarísimo que vamos a ser campeones del mundo? ¿Hay algún momento en el que tú digas claramente, creí que era posible? ¿Era algo que estaba en tu cabeza, ese sueño, ese campeonato del mundo? Pues fíjate que me voy a remontar un poquito más atrás, para responderte esto. Yo tuve la oportunidad de compartir mi infancia con Hugo Sánchez. Uh-huh. Y platico esto porque desde niños tuvimos la ilusión, el deseo, pues, de ser jugadores profesionales,
de estar en selección nacional. Entonces, como que era un deseo ferviente de crecer, de lograr tus sueños. Y cuando a mí me invitan a ser parte de esta selección, pues, pues lo que se me vino a la mente fue qué gran oportunidad, ¿no? O sea, ser el técnico de la selección de tu país. En ese caso, bueno, pues a mí realmente no me importaba la edad de los chavos, ¿no? Sino que estábamos pensando y mi proyecto era precisamente llegar a un campeonato del mundo y no solamente competir, sino realmente ganarlo. Entonces, yo planeé con todo mi cuerpo técnico poder trabajar con mucha anticipación 4 años antes, para que los chavos no solamente tuvieran una experiencia futbolística, sino realmente crecieran en su mentalidad, crecieran en su cultura, crecieran en su autoestima, en su seguridad. Y obviamente después pues, viene toda la parte de fútbol. Y te digo esto después porque para mí lo más importante fue el tema mental. Entonces, una vez que nuestra mente estuvo dispuesta, abierta, ¿no? Pues empiezas a visualizar algo que no visualizabas. Empiezas a pensar lo impensado. Y en este caso fue eso. O sea, yo dije, bueno, estoy en este proyecto. ¿Qué es lo más que se puede alcanzar siendo técnico de una selección? Pues llegar a un campeonato del mundo y ganarlo. Entonces, yo me lo coloqué en mi mente, y lo creí y lo entendí. Y digo esto porque primero hay que eso, ¿no? Creerlo, luego lo entendí posible porque dije, si yo hago un muy buen trabajo, elijo muy bien, y yo creo que esa es de las cosas que debo decir. Elegí muy bien, elegí un gran cuerpo técnico, elegí chavos con esa capacidad de transformar su mente. Entonces, creo que el resto es obvio, ¿no? Es un gran trabajo, pero el inicio siempre será el mismo, ¿no? Tener en tu mente un enfoque muy claro de lo que deseas y una vez que está ahí, empiezas a trabajar para que suceda, ¿no? Qué maravilla. Ya se habla ahora mismo de, has comentado varias veces, elegí bien al staff, elegí bien a los jugadores. Se habla mucho en el entorno de empresa esa famosa frase de the right person in the right seat, la persona correcta en el puesto correcto. Y me encanta tu filosofía porque además la comparto mucho, ¿no? Ese primero construimos personas, después atletas y después jugadores de fútbol o jugadores de rugby o lo que sea, pero en el centro y como raíz está la persona, ¿no? The right person, eso también incluye a staff, ahí hablamos de valores, etcétera, y después in the right seat, cuál es la posición, qué necesita el equipo, tanto en el pasto, en el césped, en el área de juego, como en el staff técnico para acompañar al desarrollo de esa selección. ¿Hay algún parámetro en el que tú te basaras para elegir bien como elegiste? Mira, obviamente creo que lo más sencillo fue la parte deportiva, ¿no? Lo futbolístico, porque es observar y eso es inmediato. Tú ves a un tipo que tiene técnica, que tiene ubicación, o sea, mil cosas que se pueden ver, pero yo siempre he pensado que el jugador de fútbol o cualquier deporte, en este caso el fútbol, como juegas, piensas, como juegas, vives. Este, ser un jugador incansable, agresivo en el tema no de violencia, sino ir por más, o sea, habla mucho de tus cualidades y virtudes, características, el cómo te comportas, ¿no? El lenguaje que es importante. Entonces, para mí, era fundamental porque después de que los elegía yo en la parte deportiva, en la parte futbolística, pues viene la otra, ¿no? O sea, los tienes, hablas con ellos, los empiezas a conocer, incluso algo muy importante, empiezas a conocer su entorno, dónde viven, con quién viven, cuál es su problemática, porque pues obviamente desde chavitos pues vienen con mucha información, buena, mala, regular, extraordinaria, y eso al final acaba pesando, ¿no? Entonces, yo por eso admiro este equipo este grupo de chavos, porque a pesar de tantas cosas adversas en su juventud,
fueron capaces de colocar en su mente, decir, híjole, yo quiero ser campeón del mundo. Comprometerse a una corta edad también no es fácil, porque siempre me han preguntado que qué es más difícil, que un adulto cambie o que un chavo ¿no? Esté ahí. Y la verdad que las dos tienen la misma problemática, ¿no? El adulto a veces dice, yo ya soy así, yo ya no voy a cambiar. Y hoy la pandemia, por ejemplo, nos ha llevado a hacer cambios obligados. Y los tienes que hacer sí o sí. Entonces yo lo que valoro de los chavos que a su corta edad se comprometieron, ganaron una gran autoestima, seguridad y trabajaron para ello. Entonces, cuando no había historia de una selección ganadora, porque yo me acuerdo que el entorno negativo era, no hombre, no va a pasar, no lo van a lograr, ¿cómo van a ser campeones del mundo si nunca hemos hecho gran cosa? Entonces yo decía, pues siempre hay una primera vez. Entonces yo realmente cada año que pasa, cada año valoro más este campeonato del mundo porque es el que abre las puertas pues para mucha gente, para muchos jugadores, para muchos jugadores mexicanos que hoy pues, transitan en ese camino, ¿no? Entonces, y algo, regreso a lo de hace rato que hablábamos, más allá de haber trabajado con jugadores de fútbol, yo trabajé con chavos, con personas, que creo que fue una forma diferente de poder llegar a ellos hasta lo más profundo y que ellos se comprometieran primero con ellos mismos y luego con un país, ¿no? O sea, porque realmente cuando te pones la camiseta de la selección es tu país y la responsabilidad, el compromiso que adquieres en ese momento de llevarla, ¿no? Claro, y comentabas tú antes que desde chiquitito, pues con esta amistad con Hugo Sánchez, desde pequeño esos sueños por crecer, deseos por jugar para la selección, representar a tu país, y dices que, bueno, que al final dices, ¿por qué no? ¿Por qué no ganar un campeonato del mundo? Y tú te la empiezas a creer. ¿Cómo convences a estos chavos? Tú les seleccionas a tu staff, seleccionas a los chicos, primero por lo futbolístico, después también tienes en cuenta la parte humana, el lado humano, como tú bien decías, cómo juegas, piensas, cómo juegas, vives y al final es un reflejo, ¿no? Armas tu equipo, tu staff y tus jugadores. ¿Cómo les convence Chucho a decir, vamos a conseguir ser campeones del mundo? Bueno, yo creo que cuando tú estás convencido, yo lo que me he dado cuenta es que lo transmites. Entonces no hay esa duda, no hay, o no hay ese discurso que se da siempre, ¿no? Oye, sí, sí, vamos a lograr, tratar de ser campeones, o sea, porque tienes que contestar que sí, ni modo que contestes que que no lo vas a lograr. Entonces, más allá de hacer una contestación automática de que sí, yo creo que lo que me pasó que una vez que yo me convencí, simplemente lo transmití. Entonces, cuando hay esa transmisión de certeza, de seguridad, de que sí es posible, pues yo creo que ese impacto fue como muy natural, ¿no? Y los chavos lo fueron adquiriendo, y luego ya sobre la marcha, algo muy importante que fuimos obteniendo muchos logros, muchos cambios en el camino, que al final yo digo que la mentalidad tiene que ser comprobable, ¿no? Entonces tienes que comprobar que las cosas se van dando, van mejorando, se van superando. Entonces, era como, oye, sí, sí es cierto. Y mira, hoy somos más fuertes, somos más potentes, ahora competimos. Entonces, sí hubo un cambio total y que ellos con ese cambio se dieron cuenta y aparte, bueno, generaron una autoestima que yo digo que si no tienes una gran autoestima es muy difícil poder visualizar ser campeón, que no se puede. Entonces, tienes que tener la autoestima acá para poder decir yo quiero estar ahí. Y todo empieza, como dices, de estar convencido, transmitir desde esa seguridad, la seguridad al final transmite seguridad a los chicos y me gustó mucho lo que comentaste, ¿no? Creo que por muy seguros que ellos se sientan y que tú te sientas, si al final no hay resultados tangibles que de alguna manera, y no me refiero a ganar o perder,
me refiero a evidencias de que se va mejorando en ciertas cualidades, en ciertas competencias, en ciertos comportamientos, y después ya el resultado será una consecuencia natural de todo eso. Pero hasta que eso no es tangible, cuesta mucho decir, es cierto, si estamos en el camino correcto, si somos capaces, vamos a seguir trabajando de esta manera, ¿no? Sí, porque si no se convierte, pues, en ese, a mí no me gusta realmente el sí se puede, ¿no? Sí, o sea, es como que, pues, yo intenté, yo hice, pero, pues, no. En cambio aquí, bien, tienes toda la razón, o sea, comprobar que hemos mejorado, porque hoy las evaluaciones en todos los deportes y en todos los trabajos son tangibles. O sea, tantos kilómetros, tantos goles, tantos puntos. O sea, es así, ¿no? Porque a veces, híjole, puede ser engañoso de que alguien jugó muy bien, quizás porque hizo un sombrerito, porque metió un túnel, porque dribló a tres, pero al final fue lo único que hizo y no pasó nada. Entonces, una cosa es jugar bonito y otra es jugar bien. Entonces, yo creo que son las grandes diferencias, ¿no? Uh-huh. Y en ese camino comentabas hace un ratito, Chucho, que te encontraste algunos retos, ¿no? La gente decía, pero ¿cómo vais a quedar campeones del mundo? ¿No? Eso no se puede conseguir. ¿Cuáles fueron los retos que más en algún momento justamente te retaron, te paralizaron, te hicieron reflexionar, te estancaron de alguna manera? ¿Cuáles fueron los más duros que encontraste por el camino? No, yo creo que primero el propio, ¿no? El primero el decir, caray, lo que digan los demás, no me importa. Lo que yo creo que es, lo que debo entender que es lo que yo siento y quiero, ¿no? Y pienso y hago. Entonces, ya después te fuiste acostumbrando un poco a ese entorno negativo, pero este, ya lo veías diferente, o sea, ya no era un obstáculo, ¿no? Tan grande, porque al final, pues todos los días, había algo, que driblar, ¿no? Hablando futbolísticamente. Entonces, yo creo que el reto más complicado era primero el propio, ¿no? Pero una vez que lo superaste, ya lo demás me parece que todavía es mucho más trabajable de poder, pues, avanzar, superar todos esos obstáculos que siempre están, ¿no? Y sobre todo muchos mitos, ¿no? Muchos mitos, porque aquí hablamos de innovación, hablamos de muchas cosas que se empezaron a hacer que no se hacían, ¿no? Hoy todos los equipos, incluso pues, lo que tú haces, me imagino que trabajan con pesas, y antes pues, era un mito, ¿no? Lo de las pesas, entonces, empezar a romper con esas cuestiones. Y en el fútbol se habla también mucho de suerte, y la suerte, la verdad que, híjole, pues no, yo nunca he creído en la suerte, ni en la buena ni en la mala. Entonces, yo creo que fue de lo más complicado, ¿no? O sea, dejar atrás todos esos mitos y lastres, ¿no? Que te impiden avanzar. Uh-huh. Y en cuanto a crisis, ya pensando un poquito más a nivel colectivo, ¿recuerdas alguna crisis que el equipo como tal viviera en ese periodo desde 2001 hasta 2005? ¿Algún punto como de bajada total? ¿Qué aprendisteis de esa crisis? ¿Cómo salisteis reforzado de ella? ¿Cómo la superasteis? Pues mira, de repente quizás algunas cosas que no se dieron, ¿no? En la parte que tú planeabas, de la parte administrativa, de repente alguna derrota que pudo pasar, también, también pudo haber llegado algún integrante que, pues, que yo me equivoqué a lo mejor en elegir y que lo que yo estaba construyendo con todo mi cuerpo técnico en cuanto a mentalidad, pues había chavos que llegaban y decían, "No, hombre, eso no". Entonces, la verdad que en el camino, pues sí hay muchísimos obstáculos, ¿no? Pero yo creo que lo más importante fue el estar convencido de que a pesar de que pues, en el camino se iban a presentar muchas situaciones adversas, pues ninguna de ellas te tenía que quitar de la mente que podías lograrlo, ¿no? Uh-huh. Me imagino que sí hubo un montón por el camino y que muchas os retaron, como tú dices, a veces incluir jugadores, y ahí nos equivocamos con frecuencia los entrenadores, ¿no? Y creo que tiene que ver, fíjate, más en la parte personal,
que en la parte futbolística, donde muchas veces cometemos el error, ¿no? Porque Claro, dices, tiene ¿no? talento, le metes en el grupo y no comparte a lo mejor valores, no comparte Exacto. comportamientos, y Y te entonces empieza a romper empieza a el grupo. minar todo el grupo, ya sabemos, la fruta podrida en el cesto, es muy fácil que te empiece a pudrir el resto de frutas. Pero fíjate que es un buen ejemplo también porque cuando tú dabas de baja a esta clase de personas, pues para los demás era un, híjole, juega muy bien y ya se fue. Juega muy bien, pero ya no lo llamaron. Entonces, no era, ojo, ¿no? Porque ya no era parte de. Pero fíjate que después, algo que pasó muy bueno, que se establecen parámetros internamente, ¿no? Esas reglas no escritas que un equipo, que un grupo, pues ya genera, ¿no? Por identidad. Entonces ya el que llegaba de nuevo ingreso, pues ya no era tan fácil, porque ya había un parámetro muy alto para poderse quedar en ese equipo. Entonces, la competencia fue permanente, que eso ayudó mucho. Ujú. Sí, hablando un poquito ya de cultura, que yo creo que es un poquito lo que estás tocando, ¿no? Esa cultura de equipo que al final a veces la tratamos de diseñar los entrenadores, con los chicos y tal, y a veces surge de manera natural, como es lo que estás comentando, los propios chicos tienen una manera de hacer las cosas, una manera de entender las cosas, una manera de comportarse, las reglas internas, y para que alguien acceda o cumple esas maneras de ser y de hacer, o no tiene cabida, ellos mismos lo sacan del grupo porque no Así es. ayuda a que el grupo consiga caminar hacia su objetivo. Hablando un poquito de cultura, hablando de valores y demás, ¿identificarías alguno, no sé, uno, dos, tres valores con los que dijeras, si yo tuviera que hablar de este equipo en términos de valores, ese equipo que ganó la Copa del Mundo, este o estos dos o estos tres son los valores que reflejan la identidad de ese equipo? ¿Cuáles Sí, serían? bueno, yo te diría, dentro de la mentalidad, que es lo más importante, primero el compromiso. Yo creo Ujú. que el compromiso fue básico. El respeto que a todos también fue importante. Y, y yo creo que la alegría, la felicidad, porque siempre fui un plantel alegre, a pesar del trabajo fuerte, a pesar de muchas cosas, el equipo siempre tenía una sonrisa, algo, un equipo que no es fácil, ¿eh? O sea, tú lo sabes que hay diversas formas de pensar, pero en términos generales era un equipo que tenía esa solidez de alegría, de felicidad. Has hablado de compromiso, has hablado de respeto, has hablado de alegría, siempre sonrientes a pesar de las adversidades que pudiera llegar a vivir el equipo. El equipo como tal, digo, se habla mucho, ¿no? Sobre todo en los equipos deportivos, creo que es, no sé si normal, pero sí ciertamente común que algunos tienen algunos mantras o algún ritual, alguna manera de vivir, ¿no? Ya sea la celebración, ya sea la preparación del partido, ya sea, bueno, te pongo un ejemplo, ¿no? Los famosos All Blacks, la selección nacional de rugby, cuando hace su famosa jaca, ese baile que hacen antes de un partido. Otros tienen sus palabras clave, que son como detonadores, ¿no? Que se utilizan mucho en programación neurolingüística, ¿no? Esos apalancamientos a palabras y pensamientos, emociones que te activan de alguna manera, ya sea para la celebración, para la preparación, para la ansiedad, en cuanto a la reducción de ansiedad. ¿Tenía este equipo alguna manera, algún mantra, algún ritual para cualquier forma de preparación, ya sea antes, durante o después del partido? Pues yo, y me acuerdo más obviamente de la etapa final, siempre los chavos antes o cuando íbamos en el autobús, básicamente, y llegando al vestidor, había unas canciones que ellos adaptaron, o sea, canciones conocidas, pero que ellos la adaptaron pues, a un lenguaje que decían es la hora, es la hora, es la hora de ganar. Este, y así algunas que otras, unas canciones de grupos conocidos, pero eran cortitas y que siempre era esa parte en ese canto, sabían perfectamente que era la parte
de unión, de compromiso, de fuerza, para poder llegar con la firme convicción, ¿no? Y qué importante, por cierto, creo que son ese tipo de cosas que de nuevo a veces las queremos provocar a los entrenadores y muchas veces surgen de los propios jugadores o del propio equipo, ¿no? Estamos hablando del mundo deportivo, pero esto podría ser replicable al mundo de la empresa, ¿no? ¿De qué manera tu equipo tiene algún ritual para conectarse a algo? Tú decías, cuando cantan o cuando tararean una canción del autobús o ya llegando a los vestidores, es ese como un interruptor que hace clic y que hace que Así la es, cabeza de la gente y los corazones se pongan en modo guerrero, ¿no? Salir a por todo y conectados a algo. así es, sí, ese es el llegar y conectarte, justamente. Y yo creo que un equipo conectado, como dice el título de este podcast, es casi un equipo invencible, ¿no? Es un equipo conectado, tiene mucho ganado ya y qué bueno es autoprepararse antes de manera un poquito coordinada a nivel colectivo para poder afrontar ese reto que tienen por delante, ¿no? Que muchas veces es tan complejo como ganar a Brasil en una final de la Copa del Mundo, ¿no? Y Pero al final, fíjate que ahora que mencionas lo de la final, eh, créeme que cuando salimos de México hacia Perú, o sea, ya el equipo iba con la idea, obviamente, de llegar a la final, pero siempre en la mente hubo que la final tenía que ser con Brasil. O sea, mucho antes de enfrentarnos, la idea, el sueño dorado era la final México-Brasil y así fue. fíjate, al final los sueños están para algo y al final lo que primero se crea en el mundo inconsciente al final termina apareciendo en el mundo real de alguna manera. Así Has es. hablado mucho de la palabra mental, has hablado de cambiar la mentalidad, lo has comentado desde el principio y se ha repetido varias veces. ¿Qué puedes compartirnos como cambio fundamental en la mentalidad que hubo en estos chicos? Si lo trabajaste de una manera específica, si hubo alguien que intervino con el grupo, si hubo de alguna manera de trabajo pues más o menos rutinario con ellos. ¿Qué cambió y cómo se trabajó eso en los chicos? Sí, mira, siempre desde el primer día establecí esta parte, siempre hice mucho énfasis que antes del fútbol era esto, la parte mental, porque ahí es donde se crea todo, ¿no? O sea, lo bueno y lo malo. Por ejemplo, el aspecto físico, por ejemplo, no depende del cuerpo, depende de mi voluntad, ¿no? O sea, de superar retos, kilómetros, mil cosas. Y soy yo el que manda la información, no son mis piernas las que deciden hacerlo, ¿no? La parte técnica, pues para golpear bien un balón necesitas entender cómo lo tienes que hacer. La parte táctica, pues también, ¿no? Dónde me tengo que ubicar, en qué momento, pues es una parte mental. Entonces, realmente, si te das cuenta, pues todo es mental. Entonces, fue un trabajo de todos los días. De hecho, con mi cuerpo técnico yo les hablaba y les decía, todo lo que los chavos tienen que escuchar es esto. O sea, vayan con el preparador físico, con el doctor. O sea, tiene que haber el lenguaje, el mismo discurso, de que es una cuestión mental. Entonces después, pues ya eran de una forma natural, ¿no? O sea, porque la mentalidad, tú lo sabes, tiene que ser repetitiva, para que realmente generar nuevos hábitos, nuevas formas de pensar, desplazar pensamientos de otra índole para alimentar nuestra mente de pensamientos positivos. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? Cuando los chavos lo entendieron, se dieron cuenta y lo empezaron a poner en práctica, porque una cosa, todo el mundo hablamos de mentalidad, pero hay que ponerlo en práctica. Porque si no, se convierte en ese vamos, podemos, y nos agarramos de las manos y nos unimos, pero no, o sea, mentalidades no antes del juego, no es un día antes, no es una semana antes, mentalidades en este momento, mañana, pasado mañana, son todos los días. Entonces es un trabajo obsesivo, recurrente, que, uf, entonces, por eso yo creo que pocos, realmente saben de lo que se trata, ¿no? Entonces, porque puedes tener a lo mejor unas semanas muy buenas y luego viene el bajón
y esos altibajos. Entonces aquí el trabajo es todos los días. Sí, como dice aquella frase, el compromiso nace cuando la diversión se acaba, ¿no? Es decir, estar siempre dándolo todo, no solamente cuando van bien las cosas, sino mentalmente cuando van mal, que es principalmente cuando hay que darlo absolutamente todo y estar preparado, como tú dices, no en el momento clave, sino esa preparación viene de tiempo atrás, No, hasta que se convierte en un hábito. y sobre todo también cuando ganas, cuando hay que la mente está abierta a escuchar, a Mm. modificar. A lo mejor también cuando ganas es el mejor momento para decir, oye, te faltó hacer esto, te faltó esto, esto. Y como que hay más apertura, ¿no? De escuchar que cuando pierdes, ¿no? Totalmente, dije que bueno, porque es un momento, creo que cuando las cosas también nos va bien, hay que aprovecharlo, ¿no? Para justamente seguir mejorando, seguir introduciendo componentes que permita a nuestro chico, a nuestro equipo, en este caso, seguir creciendo. Si pudiéramos hablar de que esto es un modelo, Chucho, un modelo del éxito, todo esto que viviste, ese cambio de mentalidad, ese poner un sueño, ese creértelo tú para contagiar esa creencia al resto de tu equipo, de tener esos rituales, etcétera. Si todo esto que viviste con ese equipo pudiera de alguna manera ser un modelo, ¿es algo que tú crees que se puede llegar de alguna manera a enfocar y a hacer en la empresa? Y si es que sí, ¿qué cosa destacarías dentro de tu modelo como la piedra filosofal, la piedra que fundamentalmente tiene que aparecer en ese modelo para cualquier líder de equipo, para cualquier empresario que nos esté escuchando ahora mismo, de todo ese modelo, si es que es algo replicable o no en la empresa, y qué elegirías como la piedra filosofal para cualquier persona que nos esté escuchando? No, sin duda que sí. Este modelo es exactamente lo que sucede en una empresa. Y de hecho, este modelo le puse un nombre y es el modelo GOL. Mira, Y le puse GOL porque es generando organizaciones líderes. GOL. o sea, el acrónimo. Así es. Y Qué entonces, padre. obviamente, hay exactamente las mismas funciones, estructuras que en un equipo de fútbol, en una selección, ¿no? Entonces, donde hay que hacer equipo antes de trabajar en equipo. Yo digo que, porque se habla mucho del trabajo en equipo, pero primero hay que hacer equipo, unir voluntades, unir mentalidades, ¿no? Que tú sabes que en un vestidor todos piensan diferente. Entonces, ese vestidor tiene que haber armonía, voluntad, seguridad, apoyo, ¿no? Donde hay una toma de decisiones en milésimas de segundos, donde una falla o un acierto te cambia todo, un partido, la vida, el rumbo. Entonces, imagínate, ¿no? O sea, lo que es, ¿no? O sea, porque a veces hablamos ya de, por ejemplo, de la consecuencia final de un penalti. Y mucha gente dice, no, pues es una cuestión de suerte, no, imagínate. O sea, el penalti, primero tiene que, el tipo que pide el balón para tirar un penalti, tiene valor de valentía y tiene seguridad de la ejecución. Y así es también en el partido, ¿no? Ejecutar, algo que ya tuviste que haber entrenado miles de veces. Entonces sí, o sea, en todas mis conferencias, en todas las empresas, siempre hay algo muy, muy similar que se trabaja, ¿no? Desde el compromiso personal hasta el equipo. Entonces, la verdad que a veces es una vía muy fácil en las empresas para que la gente pues se ubique en lo que hace, cómo lo hace, y porque aquí hay una parte muy importante, el cómo y el por qué lo hago, que eso es el eje del significado y el desempeño. Lo hago porque me pagan, lo hago porque lo amo, lo hago porque me encanta, lo hago, o sea, y entonces cambia mucho, ¿no? Mm. Entonces el significado, ponerse una camiseta, o sea, si tú lo llevas a la empresa y tú lo sabes, es hasta muy, es de saborear, ¿no? O sea, lo que se hace. Aparte, creo que son, cuando se lleva a la empresa, creo que son símiles tan visuales, Total. tan claros para la gente que a veces y aparte creo que son conceptos
en cierto modo un poco complejos, pero cuando se explican desde el mundo del deporte a través de experiencias reales, la gente tiene una imagen mental muy rápida para poder hacer un poco la imagen, la visualización, el entender lo que se le está explicando, y además lo absorben mucho más rápido y permea más tiempo en ellos, porque entienden de una manera mucho más lógica y se les hace mucho más fácil de entender y de aplicar en su día a día. Has hablado de seguridad, has hablado de sentir esa seguridad con tu equipo, ¿no? Esa generación de confianza, ese apoyo. Pues es lo mismo que sucede en un equipo, como tú estás comentando, sucede cada día en la empresa. Una persona que no siente seguridad, que no siente apoyo o que no da apoyo, es alguien que no está formando parte realmente de un equipo. Lo has No, dicho, primero creo el equipo y después trabajo en equipo. así es. Y al final, la evaluación es impresionante. Hoy, digo, siempre, pero hoy más que nunca, ¿no? Con la tecnología que se maneja hoy, la evaluación es inmediata. Al acabar un partido de fútbol, por ejemplo, tú sabes cuántos kilómetros recorrió un jugador, cuántos balones jugó, en dónde los jugó, a quién se los dio, cuántos fueron productivos, en qué zona de la cancha. Entonces, realmente es impresionante la cantidad de estadísticas que tú puedes recibir al terminar el juego. Y en relación a eso, fíjate, ¿no? O sea, puedes jugar el siguiente partido o ya no, ¿no? Y así es en una empresa. Nada más que Mm. quizás en una empresa tienen más chance de, ¿no? de permanecer. En un equipo de fútbol, el técnico, por ejemplo, pues puede permanecer un juego, 2, 5, un mes, no sé, Mm. o muchos años, ¿no? Los resultados son, y a la gente no le interesa nada. Al final, el público va, se sienta, o enciende la televisión y espera que su equipo dé resultados. Mm. Algo que es totalmente replicable en la empresa, o que, como decías, en la empresa quizás el tiempo se extiende un poco más, ¿no? Lo que en un deporte a nivel de club se puede vivir en un mes, tienes 4 partidos, entrenamientos diarios, etcétera. En una empresa posiblemente se viva en 4 o 6 meses, ¿no? Ese nivel Así es, de presión, que a lo mejor es un poquito menor, pero es una réplica totalmente. Lo que sucede en el deporte es muy concentrado, en la empresa es un poco más distendido, pero al final lo que hay dentro es exactamente la misma cosa, exactamente lo mismo. no, y tú sabes que en un equipo a veces el gestionar un vestidor es, es parte del trabajo de un técnico, Mm. porque solamente juegan 11. Ahora te da la posibilidad de que hay más cambios, ¿no? Y juegan más. Pero al final juegan 11 y ahí tienes un plantel de 25 jugadores, 24, 23, y el resto dice, híjole, no juego, no inicio. Entonces, mantener a un equipo bien, en armonía, en disposición cuando unos juegan 90 y otros juegan 5 minutos o 20, Mm. es una problemática Sí. importante, ¿no? Y eso es manejo, gestión. Gestionar la frustración, gestionar los egos, gestionar pues un montón de cosas que, digo, a mí me apasiona todos esos temas, pero sí pueden llegar a ser realmente complejos y muchas veces aprendemos de la propia experiencia. Muchas veces Así en es, los libros no te dicen, oye, hay este problema, ha explotado tu vestidor así ante es, una derrota frustrante, que tú encima estás dolidísimo por dentro y ves cómo tu equipo se está destrozando también por dentro, cómo intervienes. A mí, y pongo este ejemplo porque me ha pasado personalmente y no supe cómo hacerle. La experiencia te lo da y después ya cuando te disocias emocionalmente, le das una pensada y dices, joder, tenía que haber hecho esto, esto, otro, pero eso no aparece en ningún manual, Chucho, eso así es, hay que vivirlo y hay que, bueno, interiorizarlo y tratar de aprender, ¿no? Para seguir creciendo. así es. Cuando ganas la Copa del Mundo y alcanzas el éxito, Chucho, ¿qué sigue? ¿Qué viene después? Pues fíjate que hubo grandes cambios, todos muy importantes. Yo continué en este proceso, tuve la posibilidad de dirigir el Mundial Sub-20, que también fue un mundial muy bueno, que desafortunadamente perdimos con el campeón, que fue Argentina. Perdimos con un autogol de esos partidos que dices, ¿cómo se perdió? No lo sé, pero desafortunadamente así fue. Entonces, pero lo más importante fue que, que hubo continuidad en todo, porque yo empecé en el 2001 con este proyecto y el Mundial Sub-20 fue 2007.
Entonces, hubo continuidad. Después tuve la posibilidad de dirigir los primeros partidos de la eliminatoria para el Mundial de Sudáfrica, porque, bueno, pues desafortunadamente Hugo Sánchez se fue, que era el técnico de la selección mayor. Entonces, a mí me toca iniciar esta eliminatoria. Entonces, estamos hablando ya 2009. Y entonces, comento esto porque hubo jugadores como Osvaldo Sánchez, Borghetti, ya jugadores con nombre, Andrés Guardado y Carlos Vela, Giovanni. Entonces empecé a hacer esa mezcla, esa fusión pues, de las grandes figuras que había con los chavos que venían surgiendo de un proceso ya de más de 7 años, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte de la continuidad, de que los jugadores que han ido creciendo y ganando, teniendo triunfos, pues para mí era de las cosas más valorables, más importantes para poder visualizar que esto se podía hacer en una selección mayor. Que muchas veces se cortan muchos procesos y muchas cosas cuando uno llega a un momento, a veces nos volvemos locos, tanto los dirigentes como a veces los entrenadores y demás, y de repente queremos hacer 1000 cambios para seguir al siguiente, otro éxito, otro hit, y de repente nos damos cuenta que estamos destruyendo por no dar continuidad a los procesos que sí estaban funcionando. Así es. Muy bien, Chucho, para concluir, una última pregunta. Han pasado ya 17 años desde aquella Copa del Mundo aproximadamente, si no me equivoco, ahora en octubre. Ajá. ¿Qué crees que es lo que más ha dado Chucho a esa selección? ¿Y qué crees que es lo que esa selección más ha dado a Chucho a nivel personal, a nivel de ser humano? Pues yo creo que algo que para mí fue muy importante, que ellos me permitieron desarrollarme, crecer junto a ellos. Entonces creo que fue una fusión muy bonita, obviamente basado en el deseo de ambos, o sea, tanto de los jugadores como mío, porque yo ya había estado como director de fuerzas básicas en el Atlante, había estado yo en Argentina viendo todo el trabajo que se hacía en inferiores, pero como tal una experiencia como director técnico, pues fue cuando inicié este proyecto en el 2001. Entonces, así como ellos desarrollaron y crecieron, pues yo creo que yo también lo hice. Y yo creo que la mayor aportación fue eso, ¿no? Al fútbol de México, este gran logro que te hace ver que es posible. Yo, a nivel individual, siempre ha habido grandes atletas mexicanos que han ganado cosas importantes, pero a nivel colectivo, híjole, no había nada. Entonces, yo creo que este logro es para siempre porque yo a veces veo que se va olvidando, el primer año era el gran aniversario, el segundo, y conforme va pasando el tiempo, sale por ahí alguna nota. Pero yo no tanto por ego, digo esto, sino yo digo, caray, un logro tan grande es imposible que se pueda diluir. Y a veces, precisamente, esa parte que se requiere de esa cultura de ganar, pues la vamos minimizando nosotros mismos y la vamos dejando ahí, este, a un ladito, cuando tendríamos que decir, híjole, ya pudimos, vamos por otro, y vamos por otro, y uno más, y aquí está este ejemplo, ¿no? Entonces, la verdad que eso es lo más importante. Creo que hubo cambios muy, muy grandes en el fútbol mexicano a través de eso. Y pues creo que darle esta felicidad a un país, pues yo creo que es algo hermoso, ¿no? O sea, porque hoy a la fecha, después de tanto tiempo, yo voy en la calle, en un avión, donde sea, y hoy, oye, te lo puedo decir, hay gente que me dice, oye, gracias, me hiciste feliz, yo estaba en tal parte, yo estaba viendo el juego, o sea, o hay papás que hoy le dicen a sus hijos, mira, él, esto, entonces, pues es una parte muy linda, ¿no? De una historia, así como te digo, o sea, cuando ganan otros mexicanos, otros en otros deportes, híjole, a mí me encanta y lo disfruto, ya sea el deporte que sea.
porque sé lo que significa ganar, porque sé lo que es el compromiso del día a día, y que traigas un trofeo, una medalla, un reconocimiento, híjole, sé que son horas y horas de dedicación y que tenemos que realmente sentirnos bien orgullosos de todo este logro. Entonces yo por eso repito a todo mi cuerpo técnico, a mis jugadores, a la gente que creyó en mí en este proceso, pues yo le estoy inmensamente agradecido, porque bueno, pues me dieron la oportunidad de desarrollarme y crecer y que hoy esto quede ahí en la historia del fútbol de México. Y que ojalá que se vuelva a repetir como consecuencia de un proceso como el que tú construiste, el que tú viviste, que sea al final eso, ¿no? Una meta muy bonita, un sueño muy bonito, pero que también justamente merecido por cómo se han hecho las cosas, ¿no? No ganar a cualquier precio, sino justamente hacerlo con sentido y ser merecedor de ello de manera tan orgullosa como lo fuisteis Y vosotros. sobre todo, mira, lo que acabas de decir es cierto, o sea, realmente fue algo programado. Por eso también yo le doy todavía más valor, porque no fue una cuestión de que, ay, pues mira, le salió, ¿no? O sea, no. O sea, realmente una programación de un gran trabajo, te digo, todo mi staff, mi cuerpo técnico, cualidades, uno defensivo, la parte médica, el preparador físico, obviamente todos aportaron cosas muy importantes para el beneficio y el desarrollo. Entonces, te das cuenta cuando hay realmente un plan, y ese plan se sigue, obviamente en el camino hubo muchas situaciones, ¿no? Pero bueno, al final el enfoque tienes que mantenerlo y yo creo que eso fue este, algo de este gran logro, ¿no? Y qué satisfacción cuando las cosas llegan sabiendo todo el trabajo que ha habido programado, como tú estás diciendo, Chucho. Así es. Mira, para concluir voy a hacer un pequeñito resumen que me gusta hacer siempre con algunas notitas que he tomado por aquí Sí, para ir agarrando ideas. Primero que nada, hablando del tema de cómo nace eso en tu cabeza, ese sueño de llegar a ser campeón del mundo, nace en tu infancia junto con Hugo Sánchez, pues donde pensabas, soñabas desde niño, pues el deseo de crecer, no solamente de competir, sino de ganar, ¿no? Fue algo, como decías, planeado, anticipaste el éxito. No solamente te enfocaste en la parte de fútbol, sino que te enfocaste en la parte de buscar personas. Ya que hablamos de the right person in the right seat, buscar al ser humano a través de sus valores y demás, pero que también sea obviamente un gran atleta, pero foco siempre, centro en el ser humano. Hablaste de un cambio mental y me ha encantado, por cierto, una frase que decías, ver lo que no se veía. Fuimos capaces de ver lo que no se veía hasta ese momento. Hablaste también de la importancia de elegir bien. Hablaste de, bueno, pues que al final lo fácil es lo futbolístico, lo que es un poquito más complejo es cómo piensa, cómo vive, cómo se habla cada una de esas personas y esto lo llegaste a conseguir gracias a hablar personalmente con cada jugador, a pasar y compartir tiempo con ellos y al final entender qué traían en la cabeza y a partir de ahí que eso fuera, quieras que no, una manera también de elegir, un factor de elegir jugadores no solamente por lo técnico, sino también por la clase de persona que somos. De hecho, dijiste una frase que cómo se juega, se piensa y se vive y creo que es totalmente verdad. Después también hablando del tema de cómo construiste este sueño en los chicos, hablaste de estar convencido. Cuando estás convencido, transmites. Y cuando transmites esa seguridad de una manera natural, la gente te sigue. Pero no solamente la gente te sigue, sino que cuando la gente es consciente de que se van materializando, tangibilizando de alguna manera, comprobando ciertos pequeñitos cambios, la gente todavía cree mucho más en aquello que estaba abierto a creer a través de tu seguridad. Hemos hablado también de retos. Tú dijiste, el principal reto que tuve que superar fue el mío propio, centrarme en mí. Sí, obviamente todo el pesimismo, todos los retos diarios de a lo mejor una sociedad, unos entornos de medios de comunicación muy pesimistas, que también lo tuviste que superar. El principal reto fue superar a ti mismo, superar el hecho, la capacidad más bien de centrarte en ti. Crisis, hablamos también de crisis, claro que las pasasteis, pero comentaste que estar convencido de que va a pasar por momentos de adversidad y no quitarse de tu cabeza el objetivo es el mejor antídoto para superar esas crisis. Hablamos también un poquito de cultura, se podría llamar organizacional de esa selección, y dijiste que al final los chavos se consiguieron construir de alguna manera reglas no escritas de identidad.
la manera en la que se hacían las cosas, la manera en cómo se vivía, y que esta manera de hacer y de vivir fue también un filtro para que cuando la gente que venía de fuera, nuevos integrantes, etcétera, no cumplían con esta manera de ser y de hacer, no tenía cabida en esta selección. Se marcaron, y me ha encantado la expresión, estándares muy altos. Y hemos hablado también de valores, en concreto 3: compromiso, respeto, y aquí va para mí el mejor de todos: alegría, siempre sonriendo a pesar de las adversidades. Hemos hablado también de rituales, ¿no? Hay muchos equipos, mucho en el mundo del deporte, pero yo invito a que la gente en la empresa también tenga los propios suyos, ¿no? En concreto, esa selección campeona del mundo, cuando estaba en el bus, camino al estadio, camino a los vestidores, conseguía conectar con algunas canciones adaptadas en cierta medida a su lenguaje, y era un modo interruptor para conectarse al rendimiento, para estar conectados entre ellos como equipo, con su porqué y su para qué. Hablaste también del cambio mental, de que antes de hablar de fútbol está la parte mental, antes de movernos físicamente está la parte mental, y no solamente hay que hacerlo el día del partido, hay que hacerlo todos los días, y compartido por absolutamente todos. Incluso hablaste de que el staff tenía el mismo lenguaje, les compartías qué deberían de transmitir a los chicos. Yo imagino que cuando alguno va al fisio, cuando alguno va al preparador físico, cuando va contigo, el lenguaje era el mismo, las palabras claves y la idea, la filosofía que iba por detrás era exactamente la misma. Y has hablado que es fundamental ponerlo en práctica. Todo el mundo, los gurús, ¿no? Que hablamos del rendimiento mental o lo que tú quieras, está muy bien, pero no somos lo que decimos, somos lo que hacemos. Así que hay que ponerlo en práctica y siempre. Y también has hablado de que cuando se gana, la mente está mucho más abierta para introducir ahí mejoras y cambios sustanciales para seguir ganando. Hemos hablado que esto puede ser también un modelo, y en concreto, de hecho, es que es así. Tú tienes tu modelo GOL, que si no he tomado mal las notas, es generando organizaciones líderes, donde justamente se habla Así es. de cómo hacer equipo antes de trabajar en equipo. Ya has hablado del término de seguridad, términos de apoyo, el término de compromiso, del por qué hago lo que hago y qué significado le doy yo a la camiseta de juego, ¿no? Y al final hemos hablado del éxito, y el éxito, a veces, que cuando alcanzamos el éxito que sigue, pensamos que hay que agarrar la varita mágica de Harry Potter y hacer un pedido así como extraordinario. Y tú has hablado de que la mejor manera de continuar en el éxito es dar continuidad a muchas de las cosas que se estaban haciendo. Y por último, para cerrar, hemos dicho, oye, bueno, y la selección que le ha dado a Chucho, y Chucho que le ha dado a la selección. Y en concreto, la selección lo que te ha permitido es desarrollarte en tus deseos, desarrollarte en tus sueños, a la vez que esa selección se iba desarrollando. Y Chucho, que le ha dado, has hablado, le ha dado al fútbol de México un logro, y has especificado colectivo, que si bien es cierto que México tiene un montón de atletas de deportes individuales muy exitosos en muchas disciplinas, hacía falta algún éxito colectivo, y en concreto le regalaste eso a México. Has hablado incluso de la cultura de ganar, y has hablado de que no se diluya, y has hablado también de darle felicidad al país, que ahí es poca cosa, ¿eh? Y has hablado también de ese éxito programado, Chucho. Así que, pues un placer enorme compartir todos estos conceptos contigo, todos totalmente replicables al mundo del deporte, al mundo de la empresa. Al fin y al cabo, esto es hablar de personas, de seres humanos, de equipos. Y yo siempre digo que un equipo es una pareja, un equipo es una familia, y un equipo es la selección mexicana campeona del mundo sub-17, o la selección mexicana de rugby campeona por primera vez sub-19 también en 2014. Y al final creo que se trata de eso, se trata de dejar un legado, se trata de hacer o dejar a un país feliz, como tú has dicho, que creo que es un regalo maravilloso, y ojalá que esto haya mostrado el camino a futuras generaciones y que sigan logrando los mismos logros que tú conseguiste con tu staff y con esos guerreros que pusieron el nombre de México por todo lo alto. Mil gracias por todo lo que nos has compartido hoy, Chucho. No, al contrario, te agradezco mucho, una charla muy agradable, creo que muy nutritiva, de tantas cosas, porque al final creo yo que el fútbol fue el que se vio beneficiado por todo este trabajo, por estos cambios, ¿no? Entonces, por eso siempre digo que el fútbol sería lo dos y la mentalidad sería lo número uno.
Maravilloso. Un placer conversar contigo de equipos, un placer conversar contigo de liderazgo. Ojalá, para quien no lo sepa, imagino que mucha gente lo sabe, pero Chucho se dedica a dar muchísimas conferencias en empresas, en multinacionales, algo a lo que yo también me dedico, así que ojalá, nunca hemos coincidido, pero ojalá algún día coincidamos en alguna conferencia pudiendo aportar a la gente, a las empresas, lo mejor de estos valores que hemos compartido hoy y muchas otras cosas para seguir generando mejores seres humanos, mejores equipos, mejores compañías y mejor sociedad. Un placer enorme, Chucho. Pues encantado, muchas gracias, Rubén, y bueno, que sigan los éxitos. Saludos a todos. Un abrazo fuerte, Chucho. Gracias. Mil gracias de corazón por tu valioso tiempo. Porque el dinero va y viene, pero el tiempo solamente se va y tú has decidido invertirlo en ti y en tu crecimiento. Si te ha gustado este episodio, si lo consideras de valor para ti y otras personas, te invito a que nos ayudes a seguir generando contenido a través de 3 simples pasos. 1. Sigue este podcast. 2. Dale 5 estrellas. Y 3. Compártelo para que más gente pueda construir y desarrollar equipos de alto rendimiento. Si quieres profundizar más en estos temas, ve ahora mismo a www.rubenduque.com/equipos invencibles. Repito, www.rubenduque.com/equipos invencibles y descárgate gratis mi guía con ejercicios prácticos para desarrollarte como ese o esa líder, constructor, constructora de equipos invencibles. Porque recuerda que un equipo invencible no es aquel que no pierde, sino aquel que no se deja ganar. Y porque el mundo necesita más equipos y menos egos. Nos escuchamos la próxima semana. Provoca un excelente día.